Hoy estaremos hablando de las 7 edades de la Iglesia. Hemos invitado al pastor de Venezuela, al evangelista de Chile. Queremos iniciar esta serie de programas acerca de las 7 edades de la Iglesia, abordando el tema de una perspectiva de una enseñanza bíblica. Aunque hemos revisado lo que hay en Internet acerca del tema, encontrando podcasts, videos, comentarios, cuestionando la enseñanza de las 7 edades de la Iglesia. Muchos confesando no creer en esta enseñanza, y al escuchar a diferentes personas hablar de las edades de la Iglesia, ellos no están seguros de que están en la Biblia. No sé si usted estará seguro, mis amigos que están viendo este programa, pero realmente a los ministros del mensaje a veces esto entristece el espíritu y a la vez les causa sorpresa que algunas personas no puedan encontrar las 7 edades de la Iglesia como una enseñanza de la Biblia. Por lo que este programa, aparte de proveernos información acerca de las 7 edades de la Iglesia, estaremos abordando el tema en una perspectiva bíblica, por lo que vamos a basar este programa en Apocalipsis 2 y 3, donde se nos habla de 7 iglesias de Asia y del misterio de las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro. Lo que llevamos como propósito es el hecho de proveer evidencia bíblica a usted en cuanto a esta enseñanza, para que usted pueda ver que la revelación de las 7 estrellas y 7 candelabros de oro pueda usted ver que es Jesús mismo el que llama a estas 7 estrellas. Lo que nosotros entendemos, después de leer varios comentarios de estudiosos de la Biblia, como ángeles, que a la vez, como lo dijo Scofield en sus comentarios, son hombres literales, 7 hombres o 7 humanos, porque Jesús dijo al ángel de la iglesia de Efeso. Entonces se escribió de parte de Jesús. Juan escribió lo que Jesús le dijo en la carta, la cual fue escrita a mano, enviada a un ángel que estaba en la iglesia de Efeso. Entendemos que Dios habla directamente a los ángeles celestiales, enviándolos desde su trono a ministrar a los creyentes del mensaje del Señor Jesucristo. Note usted que no necesitó ángeles, sino hombres para escribir las cartas. Son 7 ángeles en forma simbólica, 7 predicadores humanos, predicadores que eran ángeles de las 7 iglesias. Recuerde que la Escritura llama como ángel a un mensajero. Juan el Bautista fue llamado el mensajero de Dios en Mateo 11:10. El profeta David
es llamado ángel de Dios 2 veces, primera de Samuel y en segunda de Samuel. Pablo dice que los Gálatas les habían recibido como ángeles de Dios, Gálatas 4:14, y luego el ángel que le mostró a Juan la revelación del libro de Apocalipsis, el cual fue llamado profeta, Apocalipsis 22, 8 y 9. Dios usa a hombres para llevar esta salvación a los hombres. Hombres le predican a hombres y ángeles ayudan a los hombres, pero los hombres son hombres de Dios, son sus instrumentos. Es lo que Dios usa para llevar la salvación a los hombres. Tal como dice Romanos 10:14, dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por lo que, hablando de este tema de las 7 edades de la Iglesia y la información suministrada en la Biblia, la ubicación de las 7 estrellas están en la mano derecha de Jesús. Mano derecha, un símbolo de poder. El poder de Dios, la autoridad reservada para Cristo y aquellos hombres que han de heredar ese poder de Dios, como lo vimos en la resurrección. Ahora, Hechos 1:8 y Hechos 4, versículo 33, vemos que se habla de la simiente de Abraham. Ahora, a ellos, a quienes también nosotros llamamos la casa de fe, a ellos se les va a dar el conocer estas estrellas. Génesis 15, versículo 5, Daniel 12:3. La palabra de Dios es clara, que es para aquellos que han de tener salvación, aquellos que son evangelistas, que andan predicando, que andan ganando almas, que son como estrellas. Juan 5:35 habla acerca de Juan el Bautista y le llama luz, luz brillante. Eso es como la luz de las estrellas. Ahora, entendiendo toda esta simbología y viendo a nuestro Señor Jesús, quien es el que interpreta todo esto, de lo que son los 7 candelabros de oro, que dice que son 7 iglesias y en 7 ciudades gentiles ubicadas en Turquía. Algo importante que debemos ver, que para este tiempo no se está refiriendo a 7 iglesias judías, puesto que estamos hablando de esto que se escribió 95 años después de Cristo, y Dios ya había cegado a Israel, a los judíos, debido a la incredulidad, por lo que Él se tornó a los gentiles con su mensaje de salvación, tal como lo vemos en las Escrituras. Hechos 3:13, versículos 14 al 48, Romanos 11, del 1 al 8, y Romanos 11, versículos 25 y 29. Note usted el enfoque Jesucristo, el enfoque de Dios en cuanto a la salvación a los gentiles. Esto habla del tiempo de los gentiles. Lucas 21:24. Entonces vemos que esto de los tiempos de los gentiles es un sinónimo de edades de la iglesia. ¿Por qué? Porque las edades son
tiempos son como etapas de los gentiles, del tiempo gentil. Así se nos muestra en las escrituras, y Jesús mismo nos da referencia al tiempo en el cual Dios trata con una iglesia gentil, con los gentiles, después de haber cegado totalmente al pueblo de Israel. Allí está la apertura, ahí está el inicio de los tiempos gentiles. Y nos dice allí claramente eso, un sinónimo de 7 edades de la iglesia, de tiempos, de etapas, en los cuales Dios ha tratado con el pueblo gentil. Esto está en la Biblia, en las Escrituras. Claro que la Biblia dice que Dios volverá a Israel después que el último de los gentiles, el último, venga y sea salvo, según Lucas capítulo 21, versículo 24, y Romanos 11. Ahí se menciona también Mateo 21, versículo 33 al 46. Nuestro Señor Jesús enseña claramente de que va a quitarles el reino, ¿me entiende? Y se lo va a dar a los gentiles. ¿Nota usted? Jesús, nuestro Señor, y el apóstol Pablo hablan de esto, que es lo que da pie a nuestro video del día de hoy, que es hablar de las 7 edades de la iglesia. Partimos de lo que nuestro Señor Jesús habló y lo que el apóstol Pablo enseñó. Ellos hablaron de tiempo de los gentiles, sinónimo de 7 edades de la iglesia. Lucas 21:24 vemos que Jesús lo dijo. Romanos 11:25 donde Pablo lo dijo. Los tiempos de los gentiles, lo cual son 7 edades de la iglesia. Importante, anótelo, porque esto nos está dando base a lo que los ministros nos van a desarrollar el día de hoy en cuanto a las 7 edades de la iglesia, lo cual se va a enfocar en la iglesia de Jesucristo, en la novia gentil, de la cual hay muchos miembros, y a ellos los conocemos como la iglesia de Jesús en la tierra. Vemos nosotros lo importante, y lo explicaba yo en el video anterior a este, donde hicimos una introducción acerca de la terminología, y pudimos ver y encontrar que en la versión King James, la Reina Valera, allí se usa la palabra edades. Entonces, de allí es donde conseguimos tener un término, edades de la iglesia, o dentro del tiempo de la dispensación gentil de la Biblia. Por eso digo yo siempre que cuando hablamos de doctrina debemos usar terminología bíblica, y si vamos a hablar de 7 edades de la iglesia, tenemos que ver de dónde sale esto de las edades. Pablo dijo de las edades futuras. Lógicamente, decía yo, hay edades pasadas y hay 7 edades de la iglesia. Ahora, también enfoqué en el video anterior lo importante de que seamos honestos, hermanos, como cristianos, y es que hablemos claro, ha sido un programa que está rompiendo el molde, porque realmente aquí hemos hablado del branjamismo, de los errores mismos que se están cometiendo dentro de la comunidad de los creyentes del mensaje traído por William Branham. Les hemos apuntado a los problemas reales,
a que han sido las diferentes erróneas enseñanzas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ser honestos, mis hermanos. Solo una persona deshonesta o ignorante de la Biblia nos dirá que no hay edades de la iglesia. Por lo que debemos de entender que este es un período gentil. Estos, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días, 2025 años, 2025 estamos, han pasado y las promesas de Dios se siguen cumpliendo y Dios lo ha prometido, el hecho de que Él volverá a Israel. Pablo lo dijo. Además, nos alertó que vendrían tiempos peligrosos, nuevamente hablando en 2 de Timoteo 3:1, vemos que Jesús, que es la parte central de nuestra predicación, nuestro Señor Jesucristo, en Apocalipsis 1, versículo 3 al 16, vemos que Él está en medio de los 7 candeleros, demostrando su presencia constante en la iglesia de Jesucristo. Jesús con la iglesia durante las 7 edades que dijimos que era el tiempo gentil dividido en tiempo, etapas, como usted quiere verlo, ¿verdad? O como usted quiera verlo. De hecho, él también le leí acerca del comentario de Scofield y la aplicación al mensaje de las 7 edades en 4 formas, y leí la forma profética, la forma espiritual enfocada a lo que es la parte de la profecía, y es lo que William Branham presentó, un estudio histórico. ¿Qué son las 7 edades de la iglesia? Un estudio histórico de la condición espiritual de la iglesia a través de un tiempo gentil, en el cual Dios se ha vuelto con un mensaje, con el Evangelio de Jesucristo, para la salvación y la bendición a las naciones. Realmente es importante que veamos esta enseñanza tal como está dejada en las Escrituras. Realmente es triste oír a personas que dicen que las 7 edades no están en la Biblia y que por eso ellos no creen eso. Y lo más terrible es las acusaciones que lanzan en contra de ministros del Evangelio de Jesucristo en cuanto a esta enseñanza. Recuerde, es importante que tengamos esta base para ver lo que la Biblia nos dice y nuestro deber como los bereanos, es decir, aquellos de aquel tiempo, de los primeros días de la iglesia, que buscaban en las Escrituras con un corazón abierto y buscaban. Así, usted debe de usar la Biblia correctamente, buscar la experiencia en la palabra, tener su investigación, la información y ver todo esto, obtener respuestas. Pero hay muchas cosas por decir, pero queremos de esta manera dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Hemos invitado nuevamente al pastor de Venezuela, el pastor Mervis Carrasco, y el evangelista de Chile, el hermano Germán Emanuel Carrasco. Los dejo con ellos.
Amados hermanos, un gran shalom. Estoy muy alegre de tomar este tema, un tema bastante relevante y para muchos controversial. Quisiera partir leyendo San Marcos capítulo 13, el versículo 32. Dice así en el nombre de Jesucristo, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjense, acá para algunos podría haber una contradicción. Acá dice que el Hijo de Dios no sabe algo, pero el Padre es el que lo sabe. Y resulta ser de que Apocalipsis literalmente significa revelación. Apocalipsis significa revelación. Y comenzamos el libro de Apocalipsis con un pequeño subtítulo en el Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo. Aquí podemos tomarlo de dos formas. La revelación de Jesucristo, o sea, la revelación para conocer a Jesucristo, y también podemos verlo del modo con respecto a la revelación que obtuvo Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo nos estaba mintiendo en Marcos capítulo 13, versículo 32, donde Él dijo que ni el Hijo estaría aquel día. Entonces, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, ya tiene un cuerpo glorificado, el Padre aceptó su sacrificio justamente en el día de las primicias, el primer día de la semana. El Padre aceptó el sacrificio del Cordero. Por ende, ahora, como Pablo decía, Jesucristo hombre, ahora esta parte humana de Él es totalmente unificada con toda la deidad. Por eso es que Pablo dice que en Él yace, o en Él, en Jesucristo, está plenamente, totalmente, corporalmente, la plenitud de la deidad. O sea, Jesucristo mismo es Dios, se ha unido totalmente a la deidad. Y ahora es Jesucristo en todo el capítulo 1 que se está revelando, y hay algo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde dice, aquí Jesucristo le revela a Juan esto. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces estos 7 ángeles serían líderes, y los candeleros, los 7 candeleros representan 7 iglesias. Son 7 iglesias. Estas iglesias, si ustedes la ven con su nombre: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, etcétera, etcétera, Filadelfia, Laodicea, todas estas iglesias eran iglesias pertenecientes a Asia. La iglesia de Éfeso literalmente fue la iglesia en la cual estuvo ministrando el apóstol Pablo. Ahí estuvo ministrando el apóstol Pablo, y fue una iglesia muy preponderante. Su número era alrededor de 8 a 12 miembros. A eso estaba redondeando la iglesia. O sea, era una iglesia pequeña. Hoy en día dicen que una iglesia de 300, 500, 1000 miembros es una iglesia, por así decirlo, próspera. Es una iglesia bendecida por Dios. Es una iglesia en la cual tiene el respaldo del Espíritu Santo. Pero déjenme decirle algo. El mensaje menciona que si su iglesia se empieza a llenar mucho, pues vigile lo que se está predicando. O sea, hay que tener cuidado. Si es un mensaje muy populista, es un mensaje muy popular, o sea, que llama a muchas personas, cuidado ahí, porque se caracteriza que el pueblo de Dios siempre es una minoría. En una ocasión una persona dijo: nuestro ministerio es el único vindicado en Latinoamérica porque tenemos alrededor de
70 iglesias. Y yo le comenté y dije, bueno, si es por la cantidad de iglesias, entonces la más bendecida que tenemos en la tierra es la iglesia católica, porque es en donde más iglesias hay. O sea, no depende de eso, A nivel no mundial. depende de cantidad, sino que depende de la calidad de eso. ¿Cuánto de Espíritu Santo tienen los miembros de la iglesia? ¿Cuánto aquellos miembros, aquellos creyentes pertenecientes a esa iglesia han decidido entregarse al Señor Jesucristo? Entonces, ángeles pertenece a líderes, candeleros pertenece a iglesias. Y si mencionamos ahora el mensaje de Efeso, mensaje a las 7 iglesias, menciona Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso, y hay que poner mucho ojo aquí, mucha atención, porque el mensaje a Éfeso es un mensaje apostólico, netamente apostólico, y es en donde espiritualmente ahora nos encontraríamos. Porque vamos a... un pequeño spoiler, la Odisea está prácticamente muerta espiritualmente y uno tiene que salir de la Odisea, pero ¿a dónde uno va? Se dirige a otro Efesio, lo cual sería no una octava edad, no un 8, sino que sería volver al principio. Entonces, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿por qué se nombra edades? ¿Por qué se nombra edades? Si nosotros, por así decirlo, tan ortodoxos que a veces solemos decir, repitamos solamente lo que dice la Biblia, digamos solamente lo que está en la Escritura. ¿Por qué no creemos en, por ejemplo, alguien puede defender y decir, ¿por qué no creemos en unicidad, unitarismo, dualismo, trinitarismo? Porque no salen esas palabras en la Biblia, listo. Pero bueno, ¿en dónde aparece la edad de Éfeso en Apocalipsis? No aparece, solamente dice mensajes a las 7 iglesias y dice el mensaje a Éfeso. No aparece edad de Éfeso. Pero, ¿qué podríamos nosotros entender entonces? ¿Cómo podemos hacer una hermenéutica? ¿Por qué prácticamente el 99% del mensaje nombra la edad de Éfeso, la edad de Sardis, la edad de Tiatira, la edad de Filadelfia, edad? Pero en ninguna parte del Apocalipsis dice que es una edad. ¿Cómo sustentamos eso? ¿Cómo podemos sostener eso? Bueno, por las características que nosotros encontramos en la Biblia, en las características. Esto está muy vinculado a la propia historia, La propia historia hace alusión a una característica que está plasmada por ejemplo, en el mensaje de la iglesia de Éfeso. Hay un grupo selecto que vivió esto en aquel momento. Y quiero decirles algo, y quizás esto no lo entiendan o no lo hayan escuchado antes, pero lo que se menciona en el mensaje a Éfeso, en el mensaje a Esmirna, en el mensaje a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea, todas esas eran iglesias tangibles de Asia. Y esas iglesias, lo que se menciona en cada párrafo concerniente a aquella iglesia, es lo que se vivía literalmente en ese tiempo, en un tiempo apostólico, en la edad de Pablo, Juan, etc. Eso se estaba viviendo en esta actualidad. Dios descubre lo que estaba sucediendo en aquel instante, a pesar de que Juan estaba en Patmos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre de que todo lo que se estaba viviendo en aquellos lugares iba a ser, por así decirlo, una profecía de algo que se iba a cumplir posteriormente. Lo que estaba viviendo la iglesia de Esmirna
lo que estaba viviendo la iglesia de Esmirna, lo que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo, su condición espiritual, sus virtudes y sus defectos. Eso iba a tener una connotación espiritual en el futuro. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo refleja la propia historia. Según la propia historia, nosotros podemos darnos cuenta de cómo esto sucedió, de cómo esto se vivió. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, como dije en primera instancia, comprendía entre 8 a 12 personas. ¿Quiénes componían esta iglesia o quiénes participaron en esta iglesia? Fueron hombres de renombre. O sea, participó el apóstol Pablo, el más grande referente del cristianismo que podemos tener. Fue pastor de aquella iglesia el apóstol Pablo. Segundo referente más importante, el apóstol Juan, aquel mismo que estaba relatando, estaba escribiendo el Apocalipsis. ¿Y en otra persona tenemos? Timoteo. Timoteo también estuvo en la iglesia de Éfeso. Y por último también se comenta que Juan Marcos, o usted puede conocerlo como Marcos, aquel que escribió el libro de Marcos, uno de los 4 evangelios que tenemos. Juan Marcos o Marcos es uno también de los que participó de la iglesia de Éfeso. Y resulta ser de que cada uno tiene su característica. ¿Se da cuenta? Pablo rugiendo la palabra, Juan rugiendo la palabra, todo lo que ellos escribían era un así dice el Señor. Timoteo también rugiendo la palabra, o sea, un discípulo directo del apóstol Pablo. Y Marcos también, el cual Juan Marcos, no comenzó muy bien. En primera instancia con la euforia de evangelizar, dar a conocer el evangelio, estaba Pablo y Bernabé, y Marcos se incorpora a esa misión, pero llega un momento en que Marcos desiste y dice: esto no es para mí, me devuelvo. Bueno, Pablo dice: haz lo que tengas que hacer, vete, no hay problema, haz tus cosas. Pero pasa que luego pasaron los años y Bernabé quería incorporar nuevamente a Marcos, y ahí Pablo le dijo: no, él es un desertor, él no sirve para esto, no lo traigas aquí, no lo traigas a la futura misión, etcétera, etcétera. Y Bernabé ahí se quiebra la relación que tenía con Pablo, y luego Pablo se va a un lado y Bernabé se va a otro lado. ¿Por qué? Porque Pablo no quería a Marcos. Pablo es un líder. ¿De dónde es líder Pablo? De la iglesia de Éfeso. Fue el pastor de Éfeso. Y si nosotros ahora lo queremos llamar edad, bueno, era el más preponderante de aquel de todo lo que están viviendo, contando a Pedro, Santiago, Felipe, etcétera. Pablo era el más preponderante de todos. Pero Pablo, a pesar de ser un ángel mensajero, a pesar de ser un líder lleno del Espíritu Santo, Pablo aún estaba expuesto a cometer errores. O sea, Pablo vio en Marcos un desertor y alguien que no tenía mayor prosperidad en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la misión. Y esto es importante lo que estoy hablando, porque estoy relatando cómo era el mover del creyente en este tiempo. Pablo, directo, recto, tajante, inamovible. Pablo dice: con Marcos no vamos a tener éxito. Pero Pablo cometió un error. O sea, Pablo no era infalible en su forma de ser, tal cual como ningún mensajero a estas edades o a estas iglesias lo es.
desde el primer ángel hasta el séptimo ángel, ninguno es infalible. El único que es infalible es aquel que estaba dentro de aquel vaso, el cual es el Espíritu Santo. Él es el Dios supremo. Entonces, ¿por qué? Porque es valioso para la obra. Pasaron los años y Pablo reconoce que Marcos es valioso para la obra y que en un comienzo fue un desertor. Bueno, después posteriormente este Marcos quedó, uno de esos evangelios quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Aquí voy con esto. Es que cómo se da la situación en Éfeso, pues muestra la debilidad humana, la debilidad del hombre, la debilidad, por así decirlo, de esta propia carne. Pero el ser interior, el Espíritu Santo dentro del hombre, no se va a rendir el Espíritu Santo hasta que nosotros obtengamos la victoria. En primera instancia, la situación de Marcos parecía bastante precaria. Imagínense, el ángel o el líder de Éfeso lo rechazó y no quiere tener nada que ver con él. Pero luego el líder cambia su postura porque ve el crecimiento espiritual que tiene este varón. Bueno, esa justamente es una de las características actuales del creyente. Porque digo de una, como dice un spoiler, no estamos en la Odisea, estamos en otro Efeso. Estamos en otro Efeso. Y el creyente nunca se queda estático, siempre va avanzando. Podemos errar, sí, podemos decepcionar a algún líder, algún obispo, algún pastor, podríamos decepcionar, sí, muchas ocasiones, pero si esta persona permite que el Espíritu Santo haga algo en su vida, eso va a empezar a florecer en él, pues los atributos del Señor Jesucristo que estaría manifestando en su vida. Así que, por el momento, aún no leo nada de la iglesia de Éfeso, nada del mensaje de Éfeso, pero di una pequeña introducción que tiene que ver con el tema. Así que, adelante, Tomás. Gracias, hermano Emanuel. Estamos tratando de introducirnos a las 7 edades de la iglesia de una manera correcta. El término, recordemos, 7 edades de la iglesia representan un tiempo gentil en el cual Dios se vuelve con los gentiles con el evangelio de la gracia para llevar la salvación a las naciones, la bendición de Abraham, para traer un tiempo de salvación para los gentiles. Bienvenido, hermano Mervis, adelante. Bueno, muy buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Dios bendiga al hermano Eve García, al hermano Emanuel Carrasco, y bueno, y que sea Dios con cada uno de nosotros y con los que puedan oír, ¿verdad? El programa Hablemos Claro, que Dios nos hable claro de lo que son estas 7 edades, ¿no? Quisiera empezar como dice el apóstol Pablo allá en Hebreos 10:1, ¿no? La ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma. Todo lo que se podía ver allá bajo la ley, ¿verdad? Era sombra. Hoy son realidades como el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Entonces vemos que, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, en programas anteriores, que Génesis es el principio. Génesis significa principio, significa origen, significa creación, significa fe y significa... Génesis tiene 5 significados: origen, creación, principio, fe y semilla. No, en Génesis es el semillero, así lo dice el hermano Braje y lo dice la misma Biblia, ¿no? En Génesis 1:11 dice,
produzca cada árbol según su género, produzca cada árbol según su género, ¿no? Entonces Génesis es el semillero, Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa cosecha y significa fe también Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Entonces Apocalipsis 14 y 18 dice: mete tus agudas, porque las uvas están maduras. Ahí vemos la cosecha, ¿no? Génesis es el principio, Apocalipsis es el fin, no es el fin, es la cosecha. Entonces vemos que el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad?, siempre nos lleva, como decía el hermano Manuel ahí, el principio de nosotros gentiles es la edad de Éfeso, ¿no? La edad de Éfeso. Pero vemos que desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios a través del séptimo mensajero, que fue el hermano William Mario Branham, del cuarto día, de la manifestación del Hijo del Hombre, como dice en Lucas 1, 17:30, ¿no?, que era Dios a través de Jesucristo, a través de un hombre, de un profeta, ¿no? Ezequiel el 37 llamó hijo de hombre al profeta Ezequiel, y vemos que estas edades de verdad eran sombras, eran figuras, pero hoy son realidades, allá en Asia Menor, como decía el hermano, allá eran sombras, hoy son realidades de lo que está aconteciendo. Entonces quisiera empezar con Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo. De toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. El día séptimo, ¿verdad?, son figuras, sombras. Vemos que estos 7 días eran 7.000 años. No un día literal como lo ven muchos, no como lo ven del séptimo día, como lo ven muchas religiones, no. Este era un día de 1.000 años, como dice segunda de Pedro 3:8, que para Dios un día es como 1.000 años. Salmo 94 dice: para Dios un día es como el día de ayer que pasó, ¿no? Entonces vemos que esto es simbolismo, como siempre hemos dicho y hemos recordado, que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas de la Biblia se necesita la intervención del Espíritu Santo, ¿no?, para poder entender, porque sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia es una revelación. Entonces vemos que estos 7 días eran figuras de lo que Dios iba a traer en el tiempo del fin, ¿verdad? Porque también el mundo ya tiene 6.000 años. Dios destruyó el mundo en los tiempos de Noé, habían pasado 2.000 años, ¿no? En los tiempos de Noé, el hermano Branham dice: Dios justificó la tierra, de la bautizó en agua. Después pasaron 2.000 años más, vino nuestro Señor Jesucristo a la escena y Dios santificó la tierra de la sangre de Jesucristo, como dice en primera epístola de San Juan 1:7, que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y han pasado 2.000 años más, ¿verdad? Ya estamos en el año 6.000, ¿ves? Estamos esperando el año 7.000, que es el milenio. Ningún hombre ha durado 1.000 años aquí en la tierra, ¿no? Matusalén duró 969 años. Cuando el hombre pase el milenio, es la eternidad ya, ¿ves? 7 días, ¿no? 7 días que son sombra, figura y simbolismo, ¿ves? Son sombra, figura y simbolismo de lo que iba a venir. Y que en la gracia tenemos, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis tenemos 7 edades, tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas, 7 truenos, 7 reyes, 7 montes, 7 lámparas, 7 ojos. No, vemos ahí el 7 es consumación y también es perfección, dice el hermano Branham, ¿no? Y como decía el hermano, no, ya al entrar al número 8, al número octavo, es volver al principio, y volver al principio es volver a la eternidad, pues volver a la eternidad. Entonces vemos que allá eran sombra y figura, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, la ley, ¿verdad? En Hebreos 10:1 dice: la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. La imagen misma es lo que tenemos hoy en la actualidad, son las imágenes mismas que se ha venido cumpliendo en estos 2.000 años, con nosotros los gentiles, ¿no? Con nosotros los gentiles, porque Dios se perfecciona entre Dios, justificó el mundo en los tiempos de Noé, santificó en el tiempo de Jesucristo, y estos otros 2.000 años, ¿verdad? Dice Malaquías 4:1, viene el día ardiente como un horno, o sea que este mundo se va a acabar en candela, ¿no? Y pasaríamos al día 7, que es el milenio, que no es un día literal de
No es un día literal de 12 horas, de 24 horas, no, es un día de 1000 años, de 1000 años. Entonces vemos que, como dice Apocalipsis 21, ¿no? Entonces vemos que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que la ley era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Y vemos ahí en Éxodo, ¿verdad?, estas 7 lámparas, en Éxodo 25, capítulo, vamos a leerlo desde el versículo 25, versículo 37, dice: le hará 7 lamparillas, las cuales encenderá para que alumbre hacia adelante. También su despilidara y su platillo de oro puro, de un talento de oro fino, lo hará con todos estos utensilios. Mira, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte, no lo que se le mostró a Moisés allá, como dice en Hebreo 8:5, no lo que se le había mostrado a Moisés en el cielo. Venía a ser una realidad aquí en la tierra, en la ley, y en la gracia es la realidad. El hermano Braja dice: la ley era sombra, la sombra, la gracia es la realidad, la gracia es la realidad, ¿no? Entonces vemos que también en Zacarías capítulo 4, ¿verdad? Zacarías habla de esos 7 candeleros y dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué veis? Respondí: he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Ve? Entonces proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel hablaba conmigo, respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, y sacará la primera piedra con aclamación de gracia a ella. ¿Ve? Entonces vemos que esto eran sombras, figuras, ¿verdad?, de lo que iba a venir de las 7 estrellas, como dice en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Son los 7 ángeles, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis 1:16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces vemos que esto eran sombras, figuras de lo que iba a ser Dios para nosotros los gentiles en estos 2000 años. Dios ha enviado 7 mensajeros, como dice en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Son los 7 ángeles y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Ya siempre hemos dicho, ¿verdad?, después de Cristo, que eso lo numera Dios a través del hermano Braja en las edades, 7 edades, ¿verdad? Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, después de Cristo, del 53 al 170. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Salvi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906, ¿verdad? Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Braja, 1906 a 1963. Dios ha traído en estos 2000 años 7 mensajeros que eran figuras de 7 estrellas, simbolismo de 7 estrellas que iban a aparecer en escena en estos 2000 años. Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Dios ha enviado 7 estrellas, ¿verdad?, que es simbolismo de 7 mensajeros, y que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Son simbolismos que hoy son realidades, como dice el apóstol Pablo, ¿no?, que fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, y que Dios en simplicidad, en humildad, hablándonos de que esto es escritural, ¿no?, de que esto es escritural, y que no es, como decía el hermano Eber García, ¿verdad?, que no es ahí como muchos dicen, no, que esa es la doctrina de William Mario Braja. Bueno, le damos gracias a Dios porque la doctrina del hermano Braja es una doctrina bíblica.
bíblica, 100% bíblica, no como los mormones que Jorge Smith, le damos gracias a Dios porque no somos como ellos, ¿no? Que ellos tienen una doctrina pero no es bíblica. Este hombre tuvo una visión, pero esta visión de Jorge Smith, creo que se llama, ¿no? No era bíblica. ¿Ve? Y el hermano Branham dice, yo no dudo que él haya tenido una visión, pero no es bíblica, ¿ve? Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:8 dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, dice Pablo, ¿no? Entonces, el evangelio de Jorge Smith está fuera de la palabra de Dios, no es un evangelio vindicado, no es un evangelio 100% bíblico como el que trajo Dios a través del séptimo mensajero, a través de los mensajeros, ¿no? Principalmente del apóstol Pablo y del hermano William Mario Branham, ¿no? Por eso que Pablo dice ahí en Efesios 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Tenemos estos 7 mensajeros, ¿verdad? También tenemos, como dice el hermano Branham, la primera Biblia es el zodiaco. El zodiaco tiene 7 pléyades que representaban 7 mensajeros, ¿no? Que la primera Biblia Dios la escribe en el cielo, que es el zodiaco, ¿no? En el Salmo 19:1 dice, Dios cuenta, los cielos cuentan la gloria de Dios, las obras de Dios, ¿ves? Que es la primera Biblia. Tenemos 12 signos, 12 patriarcas, 12 apóstoles, tenemos 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas, tenemos el sol representando a nuestro Señor Jesucristo, la luna representando a la iglesia, ¿ve? Y si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? La tercera Biblia vindica la primera Biblia, que es el zodiaco, ¿no? Que es el zodiaco, tenemos 12 signos, ¿ve? Y si leemos Génesis 49, allá Jacob, ¿verdad? Le da los 12 signos a los hijos, ¿ve? Los verdaderos 12 signos, ahí Jacob le declara los 12 signos. Entonces la primera Biblia es el zodiaco, es en los cielos, ¿ves? En los cielos, dice el hermano Branham, que es el zodiaco, ¿no? Perfecta, ¿ves? Y podríamos investigar el zodiaco y el hermano Branham dice que el primer signo es el signo Virgo, que es Isaías 7:14, ¿ves? Dios vino por una virgen. Dice Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el hermano Branham dice el último signo, el signo 12 es el signo de león, ¿ve? Y hoy aparece el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, de nuestro Señor Jesucristo. La segunda Biblia, el hermano Branham dice la pirámide, perfecta. Ella no da sombra a ninguna hora por ninguna parte, ¿ves? Perfecta, ¿ves? Representando, ¿verdad? Y tenemos la pirámide allá en Génesis 28:10, cuando Jacob veía a los ángeles bajaban, ángeles subían. Ahí está la estatura de un varón perfecto. Vemos ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? En Segunda de Pedro 1:5, Primera de Pedro 1:5, la estatura de un varón perfecto. Pablo en Efesios 4:3 también habla de la estatura de un varón perfecto, que es Cristo, y que estas 7 edades es Cristo en cada uno de los mensajeros, ¿verdad? Por eso que él empieza siempre las edades en Apocalipsis 2:1, dice, escribe el ángel y Apocalipsis 8 escribe el ángel y Apocalipsis 2 escribe el ángel, Apocalipsis 2:18 escribe el ángel y en Tiatira, Apocalipsis 3:1 escribe el ángel y en Sardi, Apocalipsis 3:7 escribe el ángel y en Filadelfia, Apocalipsis 3:14 escribe el ángel y en Laodicea. Pero ya sabemos que no se quedó ahí, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2:7, dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu, Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29 dice, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? Oír espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. Entonces las edades, ¿verdad?, se pueden entender única y exclusivamente por revelación, y que ninguno de los mensajeros, ¿verdad?, habló de 7 edades, que son siglos, que son tiempos espirituales como lo dice el hermano Branham en las 7 edades, ¿no? En las 7 edades, y que que ambos, ¿verdad?, el hermano Branham y el apóstol Pablo tuvieron la plenitud de lo que es la revelación, y que ninguno mensaje mencionó, porque ni nosotros sabíamos. Aparece el séptimo mensajero, ¿verdad?, era el hermano Branham,
como dice en Apocalipsis 17, sino que el séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces Dios ha traído el séptimo mensajero y ha revelado, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis. El hermano Branham predicó Cristo el misterio de Dios revelado. Cristo el misterio de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, que en estas 7 edades, ¿verdad?, Dios estaba formando una novia porque mientras que el primero que apareció allá en Génesis fue Adán, ¿ves? Mientras que Adán no aparecía, la novia no podía aparecer, ¿no? Y en Génesis 2.22, 2.21, 2.23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán, le rasga la costilla y le saca la novia, ¿ves? La novia. Adán dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y se la llama la Isha, que significa varona, ¿no? San Juan 19.33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. San Juan 19.34, Dios raga, dice el soldado raga, pero era Dios ragando la costilla, y ahí sale una novia, ¿ves? Ahí sale una novia que es la palabra. Por eso el hermano Branham dice muchos mensajes cuando la novia sepa quién es ella, ¿ves? Pero esta es una novia gentil, ¿no? Una novia gentil. Y si nosotros leemos, ¿verdad?, en el séptimo sello, Apocalipsis 8.1, hubo silencio, ¿ves? Pero en Apocalipsis 10.1 aparece el segundo Adán nuevamente en 1963. Y si Adán aparece en escena, tiene que aparecer la novia. Nosotros podemos decir, somos de la novia, ¿no? Pero mientras que nosotros no veamos las 7 edades como Dios las ha traído, los 7 sellos, las 7 plagas, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, que son profundidades, ¿verdad? No somos candidatos para el rapto, porque el macho, ¿verdad?, cuando aparece Adán le revela todo Adán masculino, como dice en Génesis 5.2, que ambos se llamaban Adán, y que estas 7 edades nuevamente es en la señorita Jesucristo, como dice el hermano Branham. Cuando el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es ella, ¿ves? ¿Quién es la novia? La palabra, ¿ves? Pero en verdad que estos son temas que muy poco se tocan, y que estos son escrituras prohibidas para los religiosos del mundo, porque ellos no conocen a veces ni el primer Elías, ¿no? Porque cuando salimos a evangelizar hablamos de que Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra, pero ellos no entienden. El primer libro de Reyes 17, Elías Estivita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes, segunda de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, y el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Ahí está William Mario Branham, el cuarto Elías. Y el quinto Elías, Moisés y Elías para Israel, Apocalipsis 11:6. Dice que el que cerró los cielos, Elías, que convirtió el agua en sangre, Moisés. Entonces, ya Dios ha enviado la cuarta vez el espíritu del profeta Elías para nosotros gentiles. Dios ha enviado el séptimo mensajero, y Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre, que es Lucas 17:30. Ya el Hijo del Hombre en la carne, ¿verdad? Donde habitaba el Hijo del Hombre, ya ese se fue, que fue el hermano Branham. Pero hoy queda un cuerpo místico, ya se fue el séptimo mensajero, ya se fue el cuarto Elías, ¿ves? Que era Eliseo en escena, ¿no? Entonces vemos que estas 7 edades están en profundidades, y como dice el hermano Branham en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina de la Iglesia, el hermano Branham, página 135, volumen 1, él dice, si Dios tardara 50, 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Él dice, mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T, y si el hombre continúa así, se visitará en el espacio. Y tenemos a países como a Rusia, Estados Unidos, Japón, a China, a Israel, ya se visitan en el espacio. Y el hermano Branham dice, ¿qué del hombre espiritual? Cuando hablamos del hombre espiritual, se van a Modoy, se van a Lutero, a Wesley, a los pentecostales. Él dice, a mí no me importa qué ellos hicieron en ese tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo hoy. Por eso Dios trae un profeta a la escena y ve 3 cosas. Un profeta ve el pasado, el presente y el futuro, ¿no? El futuro. Entonces estas 7 edades vienen dando luz sobre más luz, profundidades, ¿ves? Y estas 7 edades traen los 7 sellos, como dice el hermano Branham aquí, ¿no? Que con esto voy a leer aquí lo que dice el hermano Branham aquí en la introducción de las edades, ¿no? La introducción de las edades, porque eso es lo que estamos haciendo, introduciendo las edades, ¿verdad? El hermano Branham dice aquí que la introducción de las edades, dice el hermano Branham, ¿no?
introducción de las edades. Dice, aunque este libro se interesa con diversas doctrinas, mayores como la deidad, el bautismo en agua y etcétera, etcétera. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis, porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas, como la primera explosión a vera romana. Las edades de la iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz, pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abre. Ha ido la manifestación del Hijo del Hombre en el cuarto día, y bueno, es Dios en simplicidad, Dios en humildad, y que esperemos que en esta primera exposición de las 7 edades seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Hemos escuchado la intervención del hermano Germán Carrasco de Chile y al hermano Mervis Carrasco en este video de introducción al tema de las 7 edades de la iglesia. Es de decir también, para tener y hablar claro, porque así se llama el programa, el hecho que el apóstol Pablo nos deja en el Nuevo Testamento dicho acerca de los tiempos gentiles. Entonces, los tiempos gentiles, a estos tiempos nosotros les llamamos las 7 edades de la iglesia. Con esto usted ya entendió que cuando hablamos de las 7 edades de la iglesia estamos hablando del tiempo de la dispensación gentil, de la predicación del evangelio de Jesucristo a los gentiles, desde su inicio allá con el primer mensajero a los gentiles, como fue el apóstol Pablo a la edad de Efeso. Estamos en este video de introducción y queremos hacer notar esto, que las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 habla de lo que el revelador escribe para las 7 edades. Importante que, como dije al inicio de este video, que si vamos a hablar de doctrina bíblica, tengamos terminología bíblica. El término edades de la iglesia, esto es algo que la gente no lo entiende, no lo ve, dice, mire, realmente eso no, ese término no está en la Biblia. Y por ello ellos dicen, yo no creo en eso. Pero realmente el programa Hablemos Claro tiene que hablar claro y mostrar que el término de las 7 edades de la iglesia está en la Biblia. Por lo que vamos a dejar la prueba bíblica ya para terminar este video, ¿verdad? Vamos a revisar escrituras como Efesios 3:5, Colosenses 1:26, Efesios 3:21. Allí nosotros debemos de hacer lectura de estas 3 escrituras y poner atención a la razón por la cual todos aquellos que acusan y dicen esa doctrina de las 7 edades de la iglesia es de William Branham, están totalmente equivocados, porque simplemente lo que pasa es que ellos no leen bien las escrituras o leen mal las traducciones de la Biblia.
o tienen en la mano una traducción equivocada de una versión de la Biblia. Por lo que usted debe de buscar entre líneas, ver versiones modernas de las escrituras de la Biblia, esas versiones modernas, y examinarlas. Usted notará que en las versiones modernas de la Biblia no se usa el término edades, por lo que jamás va a encontrar el término. Pero si usted es cuidadoso y es estudioso de las escrituras, va y toma la versión King James, allí en esa versión usted va a encontrar algo revelador e importante que le va a dar a usted una posición terminológica dentro de la doctrina de la Biblia en forma correcta en cuanto a la palabra edades. Note usted que ahí es donde nosotros, el pastor Mervis Carrasco, el hermano Germán Carrasco y los hermanos creyentes del mensaje de la hora, tomamos el término para tener 7 edades de la iglesia, o como bien dije, los tiempos de la dispensación gentil, o los tiempos gentiles, como usted desee llamarle a estos días. Por lo que el revisar lo que el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento es importante. Ver esta versión bíblica y ver qué dice en cuanto a edades. Efesios 3:5, Colosenses 1, versículo 26, Efesios 3:21. Pablo dice: alza la gloria en la iglesia por Cristo Jesús en todos los tiempos. Sin fin, así. En estos versículos vemos que dice en esta versión edades. Efesios 3:5, Colosenses 1:26, Efesios 3:21. Ahí tiene 3 testigos de que se habla de edades futuras. El apóstol dice, habla de edades futuras, por lo que si usted tiene una lógica bíblica correcta, entiende que si hay edades futuras, deben haber si usted tiene una lógica correcta, entiende que si hay edades futuras, hay edades pasadas. Note, el apóstol dice edades futuras, por lo que concluimos bíblicamente de que hay edades. Es innegable el hecho si el apóstol está hablando de edades, por lo que importante pues es ver esto como el apóstol Pablo lo toma, ¿verdad? Y ver lo que la Biblia enseña para que hablemos claro, con la enseñanza bíblica acerca de edades de la iglesia. Nadie puede negar este hecho. El hecho es que si usted niega de que hay edades, cuando el apóstol dijo edades futuras, usted sería una persona deshonesta y completamente ignorante de las escrituras, de la Biblia, al decir de que no hay edades de la iglesia. Por lo que
Lo que debemos de entender que este periodo gentil cubre 2000 años. Este es un tiempo en el cual encontramos las edades de la dispensación gentil. Revise el Antiguo Testamento, Oseas 6, versículos de 1 al 3, la Biblia dice que Dios revivirá a Israel al tercer día y después de él 2000 años de estar tratando con los gentiles, porque un día para el Señor es como 1000 años, por lo que 2000 años. En 2 de Pedro 3, 8 dice el versículo acerca de lo que también se escribe en Hechos 2:17, cuando Pedro dice que el Espíritu será derramado en los últimos días, y es lo que ha pasado en este tiempo gentil. El Espíritu ha sido derramado en esta dispensación, y vemos en Apocalipsis 1, de 13 al 16, que Jesús está en medio de los 7 candeleros, demostrando que Él está presente en cada edad de la iglesia de Cristo. En cada tiempo Él está en medio, con su presencia constante con la iglesia de Jesucristo. Jesucristo está con la iglesia durante las 7 edades de la iglesia. Es lo que Él prometió, es lo que Él nos dijo, es lo que Él concluye. Y la Biblia es clara cuando dice que estará hasta el fin de los tiempos con nosotros. No nos abandonará, no nos dejará solo, Él estará con nosotros. Encontraba algo para ya ir concluyendo esto en el libro en la Biblia. Scofield habla de que hay 4 maneras en que estos mensajes de las 7 edades de la iglesia pueden aplicarse. Voy a leer el que nos interesa a nosotros. De las 4 aplicaciones, la cuarta aplicación, que es en sentido profético. Aquí vamos a las 7 edades de la iglesia, este mensaje a las iglesias en sentido profético, en cuanto a la revelación que estos mensajeros hacen de las 7 etapas de la historia espiritual de la iglesia, desde el año 96 después de Cristo hasta el rapto de la iglesia. Usted ve la descripción de las 7 edades de la iglesia, ahí vemos que todo inicia del año 96 para acá. Es el estudio histórico, espiritual, la condición espiritual de la iglesia. En eso consisten estas 7 edades de la iglesia que estamos abordando, que hemos querido hacer una introducción, pero tuvimos un problema, una falla en el internet, ¿verdad? Y perdimos la comunicación con los ministros de Chile y Venezuela, dejándonos ellos una exposición que al final es algo introductorio para este tema, que estaremos continuando y desarrollando edad por edad, misterios y las escrituras que nos van a respaldar. Hemos visto el término totalmente bíblico, por lo cual una doctrina bíblica que estaremos considerando y derribando la idea errónea, la falsedad que siempre usan para acusar al ministerio del ministro Graham. Con mucho respeto, Dios les bendiga. Recuerde, estamos en Hablemos Claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.